Gracias, buenas tardes. Una pregunta, de todo el grupo de ustedes, ¿cuántos viven aquí en Jalisco? ¿Se puede? Casi todos. ¿Y algunos no viven en Jalisco? Algunos, ok. ¿De dónde viven ustedes no de Jalisco? ¿De Mexicali? ¿México el DF? ¿Sinaloa? Culiacán, padre, yo soy Culiacán. Jalisquense por accidente, ¿no? Qué bueno, Culiacán. Excelente. Bueno, antes que empezamos con el tema que tenemos aquí hablando de la ley fiscal americana, quiero tratar de cubrir un poco de régimen fiscal para mexicanos cuando estaba invirtiendo en los Estados Unidos, para discutir. Enrique ya cubrió varios aspectos de la ley americana, pero quiero tratar de también hablar de si tienen clientes con inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, cómo es el impacto fiscal, qué pueden hacer, cómo se puede minimizar su cargo fiscal, si tienen inversiones inmobiliarias, o también si tienen inversiones o compañías. Cuando está abriendo un escenario que es más o menos típico, es si tiene un cliente mexicano, ya está vendiendo productos en los Estados Unidos y quiere vender a través de sus propias operaciones en los Estados Unidos. Esos dos temas son interesantes para ustedes. ¿Quieren tocar un poco de este tema? ¿Sí? ¿No? ¿Algunos quieren? ¿Sí? Ok, vamos a empezar con inmuebles. En la área de inmuebles, estoy tratando de evitar esta cámara, pero está siguiéndome. No, siempre está siguiéndome esta cámara. Inmuebles en los Estados Unidos, ¿ustedes conocen a alguien o tienen clientes, algunos con inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos? ¿O nada más una casa? Un gran porcentaje, porque la ley fiscal para inmuebles, para extranjeros, es una ley especial. Pero una cosa que muchos tal vez no es algo muy obvio, es hay tasas preferibles que se puede aprovechar con inmuebles. A veces es una tasa de nada más 15% sobre la ganancia cuando venden el inmueble. Por ejemplo, es el 15% en vez de... tenemos tasas hasta casi 40%, pero dependiendo con el nivel de ingresos, se puede tener un cliente donde está vendiendo y pagando no más que 15% por el impuesto federal sobre un inmueble. Pero como explicó Enrique, un tema para un mexicano es no tener un inmueble en los Estados Unidos sujeto de impuestos sobre la sucesión o sobre la donación cuando mueren o cuando donen el bien. Eso es donde se puede aprovechar y utilizar como fideicomisos muy particulares, un tipo de fideicomiso muy particular para comprar el inmueble. Y al mismo tiempo también se puede utilizar financiamiento de un afiliado en México para deducir los intereses cuando estaba pagando los intereses el dueño en los Estados Unidos, como el fideicomiso o una compañía americana. Se puede aprovechar y deducir los intereses y no pagar retenciones americanas sobre los intereses. Esos son puntos nada más para notar, porque como fiscalistas ustedes saben que es ideal obtener una deducción fiscal en un lado y no tener un ingreso para acumular en el otro lado. Esa es una opción que se puede aprovechar por la ley americana con este tipo de inversión cuando está invirtiendo sus clientes o si ustedes tienen su propia inversión inmobiliaria. Nada más para hablar en términos muy generales. Pero cuando hablamos de inmuebles, hay algunas preguntas específicas que tienen ustedes sobre inmuebles en los Estados Unidos con clientes. ¿Tienen algunas dudas o algunas preguntas de, ok, tengo un cliente, quiere invertir en un inmueble, ¿cómo se puede?
es fácil, se puede comprarlo directo como persona física. A veces conviene un mexicano a comprar el inmueble como persona física. Si van a venderlo en el medio plazo, corto plazo, si es un inversionista más o menos joven, en muchos de esos casos sí conviene a comprarlo directo. Muchas veces no conviene si es un inversionista más grande o si quieren mantener el inmueble dentro del patrimonio de largo plazo, muchas veces no conviene a comprarlo como persona física. La otra opción muy típico es constituir una compañía americana como subsidiaria de la mexicana para comprar el inmueble directo a través de la americana. ¿Por qué? Con esta estructura se puede evitar el impuesto sobre dividendos que normalmente aplica en los Estados Unidos. Si tiene un matriz mexicano con 100% de las acciones de la americana, cuando venden y cuando distribuyen dividendos desde los Estados Unidos a México, no hay impuestos. Normalmente hay impuestos de 30% en los Estados Unidos sin el tratado, pero no hay impuestos sobre dividendos y hay un solo impuesto en los Estados Unidos. Esa es la otra opción típico que se puede utilizar para clientes cuando están invirtiendo en inmuebles en los Estados Unidos, una subsidiaria americana. Y la otra opción, que normalmente es la opción que tiene más sentido en la mayoría de los casos, en mi experiencia, cuando hay una inversión fuerte en inmuebles, y que los dueños mexicanos quieren mantenerlo por un tiempo de largo plazo, es a través de un fideicomiso típico sujeto de las leyes americanas. No es típico en el sentido de muchas personas piensan que si tienen cualquier trust americano se puede evitar el impuesto sobre sucesiones o donaciones. No es el caso. Tenemos que tener un fideicomiso normalmente irrevocable. ¿Cuál es el beneficio de esta estructura? No van a pagar más que 20% federal sobre la ganancia cuando vende el fideicomiso. Hay una tasa preferencial que obtenga el fideicomiso que no obtenga la compañía, con la diferencia entre las dos estructuras. Porque como ustedes saben, tenemos una tasa preferencial para ganancias de capital, se llama Long-Term Capital Gains, cuando venden el inmueble. Y como yo entiendo, en México ustedes no tienen una tasa preferencial como cuando venden algunos bienes, está pagando menos impuestos que otros, o sí hay. Hay algunos regímenes en México donde se puede pagar menos en una tasa preferencial, o normalmente está pagando el 30 o el 35%. ¿No hay? Estoy escuchando, no hay. No hay. Como yo entiendo, no hay. ¿Sí hay? No escuché, perdón. Casa de habitación. Ok. Y esta regla, sí, de casa de habitación, ¿sigue también o tiene un límite sobre la ganancia? Antes no tenía un límite, pero ya tiene límite. Bueno, es un ejemplo de una casa, pero es una exención, ¿no?, de la ganancia. Tenemos varias exenciones de ganancia también en los Estados Unidos, como ganancia de su casa, de su propia casa. También tenemos una ganancia exento, pero el concepto es una tasa preferencial sobre algunos tipos de ganancias, ingresos que no aplica. Este es algo para tomar en cuenta, porque es diferente que el régimen en México, cuando se puede aprovechar sus clientes y pagar un impuesto inferior en los Estados Unidos. Porque muchos yo creo que piensan que en los Estados Unidos los impuestos son más altos y más duros que en México, pero no es necesariamente el caso en varios de esos casos. Hablando de inmuebles, la otra tema importante es cuando venden el inmueble o cuando está rentando el inmueble, el flujo de rentas. Hay unas reglas especiales y se puede
bajar o eliminar las retenciones de impuestos aplicables en estos casos, dependiendo con cada caso. Normalmente cuando un extranjero vende un inmueble en los Estados Unidos, hay una retención de 10% sobre la venta, el precio el bruto de la venta es el 10%. Pero hay un régimen donde se puede bajarlo o en algunos casos eliminar esta retención cuando estaba vendiendo el extranjero. Es nada más un tema que quiero poner en la mesa para pensar, porque como yo entiendo las retenciones de ustedes cuando venden un extranjero en muebles mexicanos, la retención es un impuesto final, y no hay manera para bajarlo, como yo entiendo normalmente, si no se puede quitar el impuesto sobre la venta. A veces sí se puede en los Estados Unidos. Hablando de términos generales, ¿era útil o no? Hablando un poco de ¿tienen algunas preguntas de inmuebles de mexicanos inversionistas en muebles en los Estados Unidos? ¿Ninguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Por favor. Este señor tiene una pregunta. Sí. Y lo vendes para comprar otro inmueble más caro. De todos modos tienes que pagar tu impuesto o el hecho de que inviertas tu dinero de la venta en el inmueble más caro te puede exentar de pagar impuestos. Bueno, es una excelente pregunta. Este señor obviamente sabe que tenemos una regla especial. Cuando vende un inmueble y reinvertir los fondos en otro inmueble más caro en los Estados Unidos, hay una regla, es el artículo en la ley, es el 1031, donde si cumplimos con estas reglas de la ley, no paga el impuesto sobre la venta del primer inmueble. Si es un inmueble de inversión, si es su casa, su propia casa para disfrutar y usar, y si no está rentando su casa, no está usando como inversión, no se puede aprovechar de esta ley. Pero sí se puede, por ejemplo, comprar un inmueble por 500,000, venderlo por 900,000 con una ganancia de 400,000. Y tiene que cumplir con las reglas, pero si cumplen con las reglas y tiene que manejar todo esto antes de la venta. No se puede venderlo y después decir, ok, yo quiero aprovechar de esta ley. No se puede. Tiene que hacer todo antes de la venta. En este ejemplo tiene una ganancia de $400,000. Hay una tasa preferencial, no va a pagar más que 20%, pero mejor, en vez de pagar $80,000 de impuesto, se puede reinvertir en 900,000, por ejemplo, en un terreno con un valor de $1 millón. Y si compran el bien de $1 millón, no va a pagar el impuesto. Esta ganancia de 400,000 ya está dentro del segundo terreno, o propiedad, o bodega, o cualquier edificio. Y se puede seguir haciendo esto. La verdad es que tenemos clientes del despacho de muchos años, muchos años, americanos, donde ese es como estaba viviendo ellos. Está comprando, reinvirtiendo, vendiendo, comprando. Siempre tiene que comprar uno más con el valor, por lo menos del mismo valor o arriba. Porque si es menos, tiene que pagar la ganancia sobre la diferencia. Pero es un gran incentivo para seguir reinvirtiendo en inmuebles cada vez sin impuestos. Obviamente ustedes saben, si no pagan impuestos hoy y pagan en 40 años el impuesto, es un oro impresionante por el diferimiento del impuesto. Pero tenemos un montón de clientes manejando esto por décadas en California, invirtiendo y no pagando impuestos. Y nunca pagan porque ya mueren con los inmuebles y pasan los inmuebles a sus hijos, por ejemplo, o a sus familiares. Sí, señor. Compró hace mucho tiempo una casa para vacacionar, no es residente ni nada, ¿no? Y fallece la persona
acabamos de ver con el otro expositor que hay una exención importante de impuestos sobre herencias, pero eso es para nacionales de Estados Unidos. ¿Cuánto es la exención para no residentes o para no nacionales de Estados Unidos? Sí, bueno, ese es donde estamos en otro mundo cuando hablamos de exenciones. Para ciudadanos americanos es como 5.4 millones. Y cuando hablamos de esposos, estamos hablando de 10.5, casi 11 millones de dólares. Es una exención muy fuerte. La exención para extranjeros que no estaba viviendo permanentemente en los Estados Unidos, como en este ejemplo, cuando murió con su casa de descanso en California o en Texas o en cualquier lugar, la exención $60,000. $60,000, no es nada. Casi estoy seguro que no se puede comprar una casa en California por $60,000. Casi ni un garage en San Diego. Bueno, pero esta exención es una exención que tenemos en nuestra ley desde los 70s. En 72, 73, 60,000 era una cantidad importante. Pero es muy poco. Ese es por qué es tan importante cuando está analizando un mexicano invirtiendo en inmuebles en los Estados Unidos, cómo se puede evitar este impuesto sobre la sucesión, que es fuerte. Y se puede evitarlo como expliqué, empecé explicando con una estructura empresarial, matriz mexicana, subsidiaria americana o un fideicomiso irrevocable. Ese es el típico. Otras preguntas sobre inmuebles o inversiones en inmuebles, de cómo aplica. Bueno, y el otro punto final es, en cada estado hay algunos estados con su propio impuesto sobre la renta, incluyendo impuestos de retenciones, como California es un estado muy fuerte. Texas no hay para personas físicas, no hay impuestos sobre la renta, tampoco no hay impuestos sobre sucesiones en Texas, ni en Florida tampoco. Esos son los estados típicamente donde va a tener clientes, yo creo, invirtiendo en estas áreas. Bueno, el otro tema que quiero tratar de cubrir muy brevemente es, antes que hablamos de ciudadanos, porque sí, hay una pregunta. Sí, señor. Bueno, pues como la mayoría que estamos aquí, que tenemos clientes que tienen algunos dolaritos guardados, la donación o el traslado de patrimonio personal a Estados Unidos, concretamente a California, existe, como lo tenemos aquí, un libro de registro de inversión extranjera, y queda exenta el trasladar dinero para invertirlo, obviamente con un origen totalmente lícito en el estado de California. ¿Existe algún estímulo fiscal? Bueno, no hay un estímulo fiscal por la ley, hablando de la ley de impuestos, pero cuando hablamos de, por ejemplo, mexicanos con sus ahorros en los Estados Unidos, se puede donar los fondos en sus cuentas en los Estados Unidos a cualquier persona libre de impuestos. Explicó Enrique cómo no aplica el impuesto sobre donaciones si el bien es un intangible ubicado en los Estados Unidos. Y cuentas y fondos sobre cuentas, según de nuestro análisis, son intangibles. Sí se puede donar a sus hijos o a sus amigos, a su esposa, libre de impuestos. Es totalmente diferente que si tiene una casa. Si dona la casa, es un bien tangible y sujeto de este impuesto. Pero el estímulo es la mayoría de los ingresos, las ganancias y intereses para un extranjero con inversiones en el banco, el sector financiero en los Estados Unidos, la mayoría de estos son exentos de impuestos. Si estamos hablando de un estímulo, tal vez puede decir, este es un estímulo. Para americanos no existe esta exención. ¿Qué tipos de ingresos son exentos? Casi todos los intereses que está generando bonos en los Estados Unidos para mexicanos.
como dueños, inversionistas. Casi todas las ganancias de capital, como en el ejemplo que explicó Enrique, vendió acciones de Apple con una ganancia muy fuerte. Este ganancia, la tasa, el impuesto es cero, federal y estatal. No hay ningún impuesto para pagar el extranjero, no solamente mexicanos, pero canadienses, ingleses, franceses, chinos. Ellos no pagan impuestos sobre la renta, sobre estos tipos de ingresos. No sé si este es útil respondiendo a la pregunta. Sí. Pero ese es el lado americano. Ustedes ya tienen que analizar y cubrir el lado mexicano. ¿Cuál es el tratamiento fiscal para sus clientes con inversiones en los Estados Unidos en dólares, generando ganancias y intereses? Un lado es el lado americano, se puede hacerlo casi libre de impuestos, casi siempre. El tema para ustedes es cómo manejan y cuánto pagan o cómo acumulan esos ganancias o ingresos en México. Bueno, vamos a tratar de cubrir muy brevemente qué pasa si tiene un cliente o un familiar con una compañía donde ya está vendiendo en los Estados Unidos productos a través de terceros. Tiene varios años vendiendo a través de independientes vendedores su producto al mercado americano. Pero llega al momento donde dicen, mejor conviene a mí a vender por mi propia cuenta mis productos en los Estados Unidos, porque este margen que está ganando los terceros sobre las ventas, yo puedo hacerlo, puedo manejarlo yo y mantener este margen. Francamente, ese es un tema que estamos notando con mucha frecuencia, mucho en el sector agrícola. Ya muchos agricultores ya están tomando en cuenta que se puede vender su producto directo a los compradores y ahorrar este costo de los vendedores de los terceros. Es un ejemplo, no es el único ejemplo y hay mucho más, ¿no? Donde se puede decir, no, mejor, yo puedo venderlo y ahorrar este margen. La duda es cómo se puede o si se puede vender productos en los Estados Unidos en esta manera y no pagar impuestos americanos. Bueno, ¿cómo se puede o si se puede? ¿Cuántos de ustedes piensan que no se puede vender en los Estados Unidos y ahorrar y no pagar impuestos federales en los Estados Unidos? ¿Suena too good to be true? ¿O suena too good to be true? Sí, yo veo a alguien diciendo que too good to be true. ¿Cómo se dice too good to be true en español? Muy bonito para ser verdad. Suena tan bonito, bastante bonito. Bueno, pero curiosamente en los Estados Unidos hay un montón de vendedores del extranjero vendiendo a los Estados Unidos, como ustedes saben, no solamente mexicanos. ¿Quién es el país, dónde es el origen de la mayoría de los productos llegando a los Estados Unidos? ¿De qué país? México, ¿no? México está muy alta. China. China, pero por mucho China. Y ellos venden desde Hong Kong a veces, desde Shanghai, desde Beijing, desde Guangzhou, de cualquier lugar, vendiendo, por ejemplo, FOB Long Beach, California, donde llega FOB a Long Beach para los clientes para comprar. A veces FOB a la bodega de un cliente en Kansas City o en Phoenix o en donde sea. Y sí se puede vender en esta forma en los Estados Unidos y no tener por la ley federal una ganancia, un ingreso sujeto de impuestos federales. ¿Por qué? Porque nuestra ley dice, si no tiene un establecimiento permanente en los Estados Unidos y los ingresos que genere de los Estados Unidos de este tipo no son sujetos de impuestos
en los Estados Unidos si mantenemos y cuidamos muy bien sobre la estructura de la operación de las ventas. ¿Cómo? Para asegurar que el vendedor siempre es el extranjero, como la compañía mexicana. Pero, y voy a explicar qué estoy tratando de decir. Hay dos escenarios muy diferentes. Compañía Sociedad Anónima y Juan Pérez dice, bueno, mis hijos van a manejar las ventas en los Estados Unidos, con una compañía de ventas en los Estados Unidos para conocer los clientes y vender directamente. Si ellos venden a la compañía americana y la compañía revenden el producto a los clientes, ese es cuando van a acumular, tiene que acumular esta ganancia, esta utilidad en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el vendedor no es la mexicana, es la americana, la compañía vendiendo el producto con el título del producto. Pero si la compañía vendedor americano, donde los hijos de Juan Pérez están vendiendo el producto, dicen, bueno, esta compañía nunca va a comprar el producto, nada más va a vender y cobrar una comisión por el servicio de promover y hacer las ventas. Toda la ganancia de la venta del producto sigue en las manos de la compañía mexicana. Eso es un ejemplo, es totalmente diferente el resultado fiscalmente en los Estados Unidos, dependiendo si es el vendedor, del vendedor final al cliente es la mexicana o la americana. Y todavía hay otra manera donde se puede usar una compañía americana como vendedor, pero fiscalmente el vendedor es la mexicana. Este suena extraño. ¿Cómo voy a repetir? Podemos tener un escenario donde el vendedor es la compañía americana, por ley, por las ventas, pero fiscalmente el vendedor no es la americana, es la mexicana. Suena como una contradicción, ¿no? Bueno, un ejemplo nomás para poner sobre la mesa. Tenemos, como ustedes saben, el concepto de una sociedad fiscalmente ignorada. Cuando tiene un solo socio. Por ejemplo, si la mexicana tiene la compañía americana como el único socio, como un Limited Liability Company, la venta en el nombre de la Limited Liability Company por fines fiscales no es la venta de la americana, es la venta del único socio, la sociedad mexicana. Entonces, ¿qué significa esto? Es nada más para saber. Cuando está haciendo las ventas, la ganancia, el ingreso está en las manos de la mexicana y no la americana. Es un ejemplo donde se puede planear muy bien, tener una buena operación y a veces prefiere los clientes americanos a comprar contractualmente desde la sociedad americana en vez de la mexicana. Y por fines fiscales es mucho mejor si está tratando de evitar el impuesto federal americano. Perdón, comentabas tú que en esas diferentes figuras de compañías de inversión mexicana, hablabas tú de no pagan el impuesto federal. ¿Qué pasa del impuesto estatal? Sí, una buena pregunta. El impuesto estatal, esa es la fantasma en el escenario, porque cada estado, casi cada estado de los Estados Unidos está enfocando más en el concepto se llama Economic Nexus, nada más, es el nexus económico. Ustedes dicen nexus también, ¿no? El nexus económico. Por ejemplo, California no es el único estado, pero ya en California por la ley, es una ley más o menos nueva, de 2 años. Por ley, si venden el producto, si llega a las manos de clientes en California, directo o indirecto, no importa cómo llega, desde compañía X, Y y Z, pero si obviamente el cliente está basado en el estado, los estados estaban grabando las ventas. Está diciendo que no, por ley, este es sujeto de impuesto estatal.
Y esta es la tendencia de muchos estados y está permitido por nuestra ley. Si está vendiendo en un estado, sí se puede tener este concepto de nexus económico, nada más porque no tiene que tener otro vínculo con el estado, ni empleados, ni oficinas, ni compañías, nada más por ser ventas o hacer ventas en el estado. Esa es como está la ley. En la práctica, francamente, muchos no saben esto y no tienen ninguna idea. Pero ¿qué estaba haciendo en la práctica? Por ejemplo, Arizona, California, está cuidando, revisando los archivos de importación en la frontera para ver, ok, ¿quién está vendiendo desde México a clientes, por ejemplo, en California? Y es fácil para conseguir esa información ellos, para ya empezar y hacer revisiones de los vendedores. Oye, Patrick, ¿y si yo tengo una compañía, una LLC de socios mexicanos en Texas, ¿sí? Y hago la recepción del producto, pero lo mando a California, mi cliente está en California. Sí. En ese caso, ¿aplicaría en un momento que el Estado de California me quisiera imponer el impuesto estatal? Es correcto. Es un buen ejemplo. No es una venta directa a California, es indirecta a California, pero la ley contempla este tipo de transacción y sí está sujeto de impuestos estatales. En este ejemplo, francamente, hay un porcentaje muy poco de gente manejando esto y pagando el impuesto. Yo conozco bien la abogada del estado de California encargada de este rama, y pregunté a ella, ¿cómo está manejando, tratando de identificar? Mi experiencia, tuvimos experiencia con los archivos de las importaciones, los archivos aduanales, pero me explicó que es bastante difícil para ellos para identificar todos, pero ya está enfocando más que nada en la información de importación en la frontera y en los puertos, cuando está llegando la mercancía. Sí, Patrick, entonces el sujeto del impuesto es la parte compradora que está radicada en Estados Unidos, no es el vendedor, es el comprador. Eso es, ese es el vínculo clave, es el vendedor. Y es una ley totalmente diferente de la ley federal. Sí, por la ley federal está exento, si el vendedor es extranjero es exento. Pero es exactamente el concepto, es si el nexus es el comprador está basado en el estado, y dicen, se graban. Sí. Gracias. Bueno, ojalá, este es un poco útil para ustedes. No sé si tienen algunas, hay una pregunta, sí señor. Gracias. Si lo que vendemos es un servicio. Bueno, un servicio es el lugar donde está prestando el servicio, esa es la ley. Si estaba prestando el servicio en California, ese es donde tenemos, otra vez, como siempre, dos leyes diferentes, la ley federal y la ley estatal. Por federal, por el tratado, como ustedes saben, el mexicano prestando servicios en los Estados Unidos, si no es artista, no es deportista, y si no es, artistas y deportistas, si no está dentro de esta categoría, y si no tiene un base fija en los Estados Unidos, como oficina, donde estaba trabajando día por día, o establecimiento permanente, por el tratado entre México y los Estados Unidos no está sujeto de impuestos estos servicios. Ese es nada más por protección por el tratado. Porque sin el tratado, antes de 94, cuando yo empecé hace muchos años, dependiendo de su punto de referencia, hace varios años, era otra regla, obviamente antes del tratado. Servicios prestados, pagan impuesto. Pero ya cuando brincamos al lado estatal, California, como ejemplo, no aplica el tratado entre México y los Estados Unidos y California dice, ya prestó el servicio, ya págame. Y es una regla sin excepción. No hay, es súper difícil para compañías porque ellos, según el Hacienda de California, Franchise Tax Board, ellos dicen, tenían juntas en California, entonces págame. Llegaron a
3 días por una capacitación desde Illinois a California, o desde Toronto a California, o desde México a California, págame. Esa es la ley estatal en California, que es uno de los más duros. Otra vez, en la práctica, en este ejemplo, es muy difícil para enforzar la ley y mucha gente no sabe cómo es en ese aspecto. Perdón, perdón. Comentaba Enrique que si tenemos la Green Card y somos de las que se tramitó, no sé, del año pasado para acá, que te firmas la aceptación para renunciar a los beneficios del tratado. En el caso en el mismo ejemplo que comenta el compañero, si yo, mexicano, doy un servicio en Estados Unidos, entonces, y tengo la Green Card, entonces automáticamente no puedo aplicar los convenios del tratado. Entonces, ¿sí sería grabada en Estados Unidos? Si renunció los derechos, la protección del tratado. La verdad, Olivia, no entendí muy bien el ejemplo. Perdón, es que comentaba Enrique que si tenemos la Green Card, ahora del año pasado para acá, te hacen firmar donde renuncias al beneficio de del tratado México-Estados Unidos. Sí. Basándonos en el ejemplo que comenta el compañero. Sí, obviamente está sujeto a impuestos. Exactamente. Pero, sí, en estos casos son sumamente raros para renunciar a los beneficios del tratado. Ya voy a explicar el escenario cuando ya tiene sentido y cuando ya gente, para ellos tiene sentido para renunciar al beneficio del tratado. Pero sí, tienes toda razón. No tienen la protección del tratado, ya entran en la regla normal. El origen, el fuente del ingreso es donde prestó el servicio. Si prestó en los Estados Unidos, ese es el fuente del ingreso y por eso tiene que acumular en los Estados Unidos, ¿no? ¿Es bien? Gracias. Perfecto. Entonces, ya vamos a tratar otras dudas, preguntas o tal vez de otra cosa que no tiene nada directamente relacionado con estos temas, fiscalmente hablando. No sé si quieren hablar de deportes o películas o libros. ¿Tiene alguien unas recomendaciones de libros para el grupo? No. Ok, vamos a regresar. El señor, no sé si puede poner las láminas del PowerPoint, ¿no? Vamos a discutir un tema que es sumamente relevante en el mundo hoy en día por esta ley de FATCA. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la ley de FATCA es una ley, yo puedo decir que es una ley de transparencia, como explicó Enrique Hernández muy bien, es una ley de transparencia, donde está identificando americanos, bueno, número uno, y también está identificando, por ejemplo, mexicanos con activos en los Estados Unidos y otros contribuyentes de otros países, pero por FATCA hay mucha gente tomando en cuenta que tiene la residencia fiscal en los Estados Unidos a través de nada más de su ciudadanía. ¿Cuántos de ustedes tienen padres o un padre nacido en los Estados Unidos? ¿Alguien? ¿Alguien? Ninguna persona tiene padres americanos. Algunos tienen hijos nacidos en los Estados Unidos. Sí, algunos. Algunos de ustedes nacieron en los Estados Unidos. Nadie quiere decir. Bueno, sí. Sí. Bueno, yo trabajé con el IRS, pero hace 25 años y no se puede recibir una comisión con ellos. Bueno, la verdad no es la verdad, sí se puede recibir. Ustedes saben que hay una ley para recibir un porcentaje de los impuestos recaudados en los Estados Unidos. Si identifican un contribuyente de debe impuestos, sí se puede. Mentira, sí hay un sistema para recuperar una comisión del IRS. Suena mal, pero esa es la ley. Bueno, como ustedes saben, algunos tienen hijos nacidos en los Estados Unidos y algunos no. Algunos seguramente tienen clientes con hijos nacidos o los clientes nacidos en los Estados Unidos. Pero puede tener ciudadanía en los Estados Unidos si no nacieron en los Estados Unidos. ¿Se puede? ¿Cómo? Sí, por sangre. Por ejemplo, si uno de los padres tiene la ciudadanía americana,
sus hijos, por ley, si cumplen con algunos requisitos, va a tener ciudadanía americana. ¿Sí? Obviamente, ¿cuál es el tema que vamos a discutir? Se dice hay más que 1 millón de mexicanos con la ciudadanía americana. Más, según de las estadísticas del US Department of State, más que 1 millón de mexicanos con la doble nacionalidad. Y ya con FATCA y ya con todas esas leyes de transparencia, la gente está tomando en cuenta que ya tiene que, a través del sector financiero, identificar su estatus, y el gobierno americano está recibiendo información de los mexicanos con doble nacionalidad, o los suizos con doble nacionalidad, o los ingleses, canadienses. Hay millones de millones. Se dice hay entre 6, 7, 8 millones de americanos con doble nacionalidad, ¿no? Por eso dice americano por accidente. ¿Por qué por accidente? No es como, bueno, yo viví y nací en los Estados Unidos, y todos saben, yo creo que por nacimiento, por crecimiento, yo soy americano, pero algunos no saben que tienen la ciudadanía. Últimamente, ¿cuáles son sus opciones? Antes yo puedo decir, antes, hace 20 años, nadie tuvieron el plan de renunciar a su ciudadanía de los Estados Unidos. Al contrario, antes casi todos querían, no todos, pero muchos querían o si podrían, preferían obtener la ciudadanía para tener los derechos del pasaporte, tener las posibilidades de estudiar en algunas universidades, por ejemplo, con unas preferencias que no aplica a los no ciudadanos americanos. Pero con la ciudadanía también tiene las obligaciones fiscales de presentar declaraciones, de si tiene activos en México, reportar los activos de México al IRS. Y últimamente es una pena para muchas personas que no le gustan y cuesta mucho dinero y tiempo nada más cumpliendo con las leyes en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las opciones? Aquí en las láminas, en los materiales, hay varias explicaciones de esto. Creo que con este señor tengo que decir a seguir, señor, perdón, Manuel, perdón, ¿se puede? Sí, excelente. Puede seguir. Estos, vamos a no tocar nada de FATCA. Obviamente ya ustedes saben cómo funciona el régimen. Bueno, tal vez es interesante para ver estos formularios. ¿Cuántos de ustedes conocen estos formularios, el W8BN? ¿Algunos? Ese es cuando los bancos ya están pidiendo, incluyendo los bancos mexicanos por FATCA, está pidiendo el estatus de la persona física como extranjero. Todos ustedes, si el banco de Banamex o Bancomer, cuando piden este formulario para firmar, si no tienen la ciudadanía y si viven en México, obviamente es el formulario que van a firmar, sí, diciendo que yo no soy americano, no tengo mi residencia fiscal en los Estados Unidos. Así es. De hecho, Patrick, el apartado nuevo que se le puso fue poner el RFC de México en los formularios. Sí, claro. Entonces, ese es el parte nuevo. Ya cuando llenen este formulario, van a notar, hay un lugar, si seguimos con la siguiente lámina, vamos a ver que hay un lugar donde tiene que poner su estatus y su RFC. Este es para entidades, LE, no es para personas físicas. Pero, y si seguimos en la siguiente lámina, vamos a ver arriba donde dice el Federal Tax Withheld, pero también lo importante es en el número 15, donde dice el Recipient's Foreign Tax Identifying Number. Este es el RFC. Antes los bancos americanos no pidieron esta información, pero ya sí, por el convenio de FATCA.
So Juan Pérez, con su cuenta en los Estados Unidos, ya está diciendo que tengo que cerrar la cuenta si no obtenga este RFC. ¿Por qué? Obviamente por FATCA, esa es la manera donde está mandando la información de Juan Pérez, su ingreso que recibió de su cuenta, normalmente exento de impuestos en los Estados Unidos, y toda esta información del ingreso, su RFC y su nombre, está pasando estos datos el banco, Merrill Lynch, Bank of America, JP Morgan, Frost Bank, cualquier banco pequeño también, esta información al IRS, y el IRS está mandando esta información de millones de cuentas a SAT a través de la IGA de FATCA. Sí, es un punto porque es otro mundo que hace unos años no existía esta transparencia y este intercambio automático de información entre los dos países y en el sector financiero. Bueno, es un buen punto para tomar. Cuando seguimos en la siguiente lámina, vamos a pasar rápidamente a todas esas láminas. Este explica muy brevemente, como ustedes saben, este vale la pena para notar. Estos son los formularios por nuestra ley que aplica cuando alguien tiene activos o actividades fuera de los Estados Unidos. Hay un montón. Si tiene compañías, tiene que reportar las compañías que tiene al IRS. Si tiene un fideicomiso extranjero, tiene que reportar el fideicomiso al IRS. Y las multas son horribles. $10,000 por cada falta de no presentar la informativa, por cada año, por cada compañía, por cada actividad. Hay varias obligaciones informativas para ciudadanos americanos cuando está viviendo, mucho más cuando está viviendo fuera de los Estados Unidos. Esos son los ejemplos. Podemos seguir con la siguiente lámina, donde explica la ley. En un lado, el formulario, todo esto es en inglés, pero está explicando el tipo de transacción sujeto de la información. Si seguimos rápidamente ya con todo, estos son los escenarios muy típicos tal vez que notamos, que manejamos, que son muy comunes, no solamente en la frontera, pero con familias de Guadalajara, el DF, Monterrey. Casi cada quien tiene vínculos con los Estados Unidos y tiene el escenario de doble ciudadanía, algunos con residencia permanente, algunos están tramitando la residencia permanente. ¿Qué se puede hacer si conocen a alguien o tienen un familiar o un cliente que nunca estaba presentando declaraciones? Más o menos, yo veo la mejor opción es si es alguien más o menos con la buena fe y que no tiene muchos activos. La mejor manera es ya empezar presentando declaraciones desde 2014, por ejemplo. Tiene hasta el 15 de junio por 2014 para presentar declaraciones. En los casos cuando los hechos no son problemáticos, ¿qué tipos de hechos son hechos problemáticos? Juan Pérez, con mamá, nacido en Texas. Si Juan Pérez ya tiene, 10 años con una cuenta en Suiza de $3 millones y nunca reportó la cuenta y nunca está presentando declaraciones en los Estados Unidos. Ese es un ejemplo donde los hechos son más problemáticos. Mucho más problemático si tampoco está acumulando ni reportando la cuenta en cualquier país. Porque el gobierno de los Estados Unidos, si toman este tipo de caso, el escenario típico es ellos van a decir, es alguien no está manejando su vida con buena fe, no está tratando de cumplir con la ley. Este es un caso problemático. Entonces, yo no estoy hablando de este escenario cuando estoy diciendo que en la mayoría de los casos se puede nada más empezar
presentando declaraciones. Yo refiero más a María Luisa con su trabajo, con su sueldo, tal vez tiene un porcentaje en una compañía, pero siempre estaba presentando sus declaraciones mexicanas. María Luisa se puede ya empezar presentando sus declaraciones y vivir tranquilo, que no van a tener problemas con el fisco americano. Depende con los hechos. Eso es en términos muy generales. Vamos a seguir a las siguientes láminas. No sé si tienen algunas preguntas sobre este escenario o algunas observaciones. Perdón, padre, ¿se le pudiera llamar americano por accidente cuando te casas con un ciudadano, son mexicano o mexicana y te casas con un ciudadano de Estados Unidos? Y después te divorcias. Bueno, obviamente... En ese caso, ¿qué pasa? O sea, ¿se le puede considerar dentro del por accidente o no? Bueno, si viven en México todo Así el es. tiempo, el esposo o esposa mexicano, no va a conseguir la ciudadanía americana, porque tiene que vivir en los Estados Unidos un rato para conseguir su residencia permanente y después obtener su ciudadanía a través de su residencia permanente. Sí. En este caso, obviamente, creo que no puede decir que es un americano por accidente, porque ya sabe desde el principio cuando está consiguiendo la ciudadanía. Y es un ejemplo, por ejemplo, si personas viviendo en los Estados Unidos, tienen varios ingresos fuera de los Estados Unidos y nunca estaba reportando en sus declaraciones, y peor, si está presentando declaraciones falsos, porque no está acumulando el ingreso, esos son casos más problemáticos. Yo no puedo decir que ese es el escenario donde se puede decir, ya empezaba presentando declaraciones y diciendo la verdad y acumulando sus ingresos de los años atrás. No, por nuestra ley presentaron en este ejemplo documentos falsos, que por nuestra ley es delito y es un caso muy fácil para el gobierno para atacar este escenario. Para presentar y firmar un documento falso es peor que no presentar declaraciones, francamente. Es mejor de no presentar declaraciones que presentar una declaración falsa. Bueno, entonces ya cuando hablamos de todos esos escenarios, una opción es empezar presentando declaraciones. Hay un programa, si hay hechos donde hay riesgo penal, hay un programa donde se puede entrar con el sistema para no tener este problema. Y en el último caso, que es un ejemplo y un escenario muy dramático, se puede renunciar la ciudadanía. Bueno, ese es este programa, pero si seguimos con láminas, Manuel, si seguimos con láminas, vamos a seguir. Todo ese material puede leer cuando siguiendo. Esta es ya la renuncia. Si seguimos en el segundo, se puede renunciar la ciudadanía. Y estamos ayudando. Yo tengo un recurso donde se puede leer toda la ley, todos los casos, los nombres de las personas que renunciaron, ya están publicados por el gobierno. Tengo todo esto. Pero en algunos casos, típicamente es con alguien con activos muy fuertes, ingresos muy fuertes y sin la intención a vivir en los Estados Unidos y sin el deseo a vivir en los Estados Unidos, se puede renunciar la ciudadanía con varias implicaciones fiscales. Pero para mí es el último opción para cualquier persona. Y tiene sentido en algunos casos, en un porcentaje muy poco de los casos. Sí, señor. Patrick, en cuestión de que fuera al revés, se pudiera decir, eres hijo de un padre americano y una madre mexicana, la hija ya vive en Estados Unidos, residió un tiempo aquí en México, fallece el padre aquí mexicano, la hereda. ¿La acumulación le afectaría en algún aspecto en el momento de la herencia, que son bienes mexicanos, riqueza mexicana que se proporcionó aquí, y se le entregue a la persona que tiene doble ciudadanía y reside en el extranjero?
ahí cuál pudiera ser el efecto pues que pudiera tener, ¿no? Porque aquí realmente no grabaría el impuesto, siendo una herencia directa, ¿no? No, y también este escenario no es problemático para la hija viviendo en los Estados Unidos cuando recibe la herencia, porque estamos hablando de una herencia de bienes ubicado en México, de un extranjero. Entonces no hay ningún impuesto para el lado americano. Obviamente, si ella quiere donar a sus hijos, eso es cuando va a donar los bienes en México, eso es cuando va a provocar un impuesto americano por su estatus como con su doble nacionalidad, como americana. Pero no, en este ejemplo de la herencia de sus padres mexicanos, de patrimonio mexicano, no hay ningún problema en los Estados Unidos para ella, ni un impuesto. Tiene que reportar uno de los formularios en las láminas. Ella tiene que decir, yo recibí una herencia de mi padre de México con valor X, 35 millones de pesos. Ella tiene que reportarlo, pero no paga impuestos en este ejemplo. El mejor caso, típicamente, para familias, es lo ideal para los hijos con doble nacionalidad, es seguir con la doble nacionalidad y planear bien los padres mexicanos sobre el patrimonio para no pagar ni en el momento del fallecimiento de los padres ni de los hijos con doble nacionalidad impuestos americanos. Ese es lo ideal. Por eso estoy diciendo, la renuncia es en unos casos, muy pocos casos, pero lo ideal es, los padres pueden decir, perfecto, si estamos hablando de patrimonio importante, los padres pueden planear y heredar los bienes, por ejemplo, en fideicomiso, a favor de los hijos con doble nacionalidad. Y los hijos se puede heredar de este patrimonio de fideicomiso a sus hijos, los nietos americanos también, libre de impuestos. ¿Por qué? Porque los padres mexicanos, en este ejemplo, heredaron los bienes no directo a la hija como persona física, pero al fideicomiso a favor de ella. Eso no es patrimonio de ella, es patrimonio del fideicomiso según de las leyes fiscales americanas. Bueno, esos son los puntos claves para ustedes, yo creo que para tomar en cuenta. Y sobre la ciudadanía, el proceso no es muy complejo para la renuncia. Sí, señor, hay otra pregunta. Una pregunta. Un mexicano que tiene ciudadanía americana vive aquí en México y lo sentencian a una pena corporal, ¿pierde la ciudadanía por el solo hecho de estar sentenciado aquí en México? ¿Pierde la ciudadanía americana o no la pierde? No entiendo los hechos que puede... El ejemplo es tiene doble nacionalidad, para empezar. Sí, tiene doble nacionalidad. Sí. Tiene Estados Unidos y el Green Card y es mexicano. Sí, es mexicano. Lo sentencian aquí en México a una pena corporal. La pregunta es, ¿pierde la ciudadanía americana por estar sentenciado aquí en México o no la pierde? No, la única manera, la ciudadanía americana es un derecho constitucional, es parte de nuestra Constitución. En una de las láminas habla de el origen del concepto de la ciudadanía por nacimiento, es por dentro de la Constitución. La única manera para perder la ciudadanía es cuando la misma persona quiere renunciar y manifieste su intención de renunciar su ciudadanía en frente de el US Department of State, el gobierno federal americano. Y esa es la única manera, sí. No, sí. Por eso esa es la gran diferencia de alguien con doble nacionalidad. Si hay un delito americano, el gobierno no se puede deportar la persona a México o a Canadá o cualquier lugar, pero si no tiene la doble nacionalidad, no tiene la ciudadanía americana, por supuesto. Típicamente el primer escenario es
Después de la sentencia es mandar la persona a su propio país. Pero para el ciudadano americano tampoco no se puede hacer esto, porque no pierda la ciudadanía americana, su derecho constitucional. Entonces es un derecho obviamente muy importante. Estoy explicando de los pocos casos cuando tiene sentido para alguien muy rico, con activos muy fuertes, y no quieren pagar impuestos sobre sucesión, y quieren heredar a sus hijos americanos libre de impuestos. Esos son los pocos casos cuando ya tiene sentido, en mi experiencia, para ellos para tomar en cuenta las implicaciones de la renuncia de la ciudadanía. Bueno, con yo creo que ojalá cubrimos bien estos temas. No sé si tiene algunas otras preguntas. Sí, señor, una pregunta. Hace algunos años un cliente mío mexicano emigró a Estados Unidos y no reportó todos sus dineros y sus propiedades que tenía en México al gobierno americano. Cuando ya vio que sus hijos y que sí realmente se iba a quedar y todo, le dio miedo y se acogió a un programa que tuvo Estados Unidos para reportar todo eso con multas bajas y eso. Pero el programa se acabó. ¿No hay un programa nuevo para informar ese tipo de cosas? Sí, hay un nuevo programa. Están los materiales. No cubrí esto, pero hay un nuevo programa que francamente ajustó en 2014, el año pasado, en junio, para tener un programa más amigable. ¿Dónde vive tu cliente? Vive en California. Vive en California. Sí, hay un programa para él o ella. Sí hay. Es el offshore. Estas son las láminas antes de estas láminas. Sí se puede. Y bueno, sí, y mi recomendación, por ejemplo, en este tipo de caso es hacerlo, porque si no, está tomando un riesgo muy grave, que yo creo, con mi experiencia también, donde el gobierno, porque son más duros en su manera de los contribuyentes con activos fuera del país. Esa es una gran parte de su campaña en los últimos 6 años, incluyendo de FARC. Sí, señor. Una opinión rápida. Si tienes una persona mexicana que no tiene documentos allá, ya nos explicó Enrique algunos casos de dónde deben tributar, pero habla de ciudadanos y de residentes. Esta gente que no puede o que nunca ha declarado allá, pero que tiene pues, allá su vida, pero no presenta declaraciones, para efectos de México, es un residente fiscal en México que tiene la posibilidad de que en cualquier momento le revise el fisco mexicano, porque así no marca la ley mexicana. ¿Cuál sería el criterio o tu opinión en relación a la ley americana? Una persona como los tantos millones de mexicanos que está allá, que no tiene green card o que tiene documentos a nombre de un tercero, compró algún documento y está chambeando con otro nombre y está pagando impuestos con otro nombre, pero que luego se hacen de algunos bienes. Bueno, obviamente en este ejemplo la persona estaba viviendo en los Estados Unidos, vive en los Estados Unidos. Bueno, hay programas, está escuchado de programas de la administración de Obama para permitir y dar permisos de varios de ellos para trabajar. Está en las noticias. Sí, si no tiene permiso, una cosa, estamos hablando de la ley migratoria. Ese es un tema, pero es la ley migratoria, no tiene permisos, no tiene documentos, ni visa E1, E2, ni visa H1B, ningún tipo de visa, y nada más estaba viviendo en los Estados Unidos. Cuando brincamos por la ley fiscal dice, es muy sencilla, si viven en los Estados Unidos, tiene residencia fiscal en los Estados Unidos y tiene que reportar sus ingresos por la ley fiscal. Y el IRS tiene un programa precisamente para ellos para obtener un RFC para presentar sus declaraciones. Y en años pasados, por ejemplo en el 86, con esta amnistía de migración, el programa lo aceptaron extranjeros, principalmente mexicanos, a la residencia permanente y últimamente a la ciudadanía, cuando tenían presentaciones de declaraciones de los últimos, yo creo que 5 años
Si no estaba presentando declaraciones y si cambia la ley, como hay varias propuestas, la ley migratoria, esa es la única manera para ellos para ya regularizar, obtener el estatus migratorio. Bueno, gracias por todo su tiempo. Yo sé que ya es un poco tarde y ojalá era más o menos útil las observaciones. Mira, para nada más compartir algo, lo comentaba acertadamente también Enrique, de cómo ya el gobierno mexicano tiene acceso a información que a veces creemos que no, ¿verdad? Y ejemplo, hace 10 días estaba en marcha el programa para inscribirse en el programa Procampo en Sinaloa. Y hay un cliente de 20 años que nació en Estados Unidos, estuvo sus primeros 7 años de vida allá, ya tiene 13 años aquí en México. Y al momento de hacer los trámites ante la dependencia del gobierno mexicano para obtener un apoyo federal para el sector agrícola, le dice, no te podemos dar el apoyo porque tú eres ciudadano americano. Es para que vean cómo ya en todas las instituciones está circulando ya esa información. Tiene toda razón y no expliqué cómo empezó en 2012 un programa, el Department of Homeland Security, sumamente interesante, cómo está recibiendo información del IRS y cuando ya está cruzando la línea, Juan Pérez, manejé un caso el año pasado de una cliente, de una señora grande, donde llegó a su base de datos diciendo que, señora, cuando presentó sus declaraciones mal, como mexicana, pero como no residente en los Estados Unidos. Esta es parte de el intercambio de información, es parte de cómo está cambiando el mundo en este sentido. Bueno, pero eso es para nosotros, para tomar en cuenta cuando manejamos las cosas, yo creo, un poco. Gracias por su tiempo. Muchas gracias nuevamente, Procopio, persona, de verdad, siempre es un gusto la segunda vez que nos acompaña, de verdad que has mostrado de verdad unas ganas de promover este fenómeno que a nivel mundial y sobre todo en los mexicanos, cuántos parientes y paisanos están con esa situación y no lo saben. Y bueno, te queremos hacer un pequeño detalle, un reconocimiento en agradecimiento por lo que nos compartes, Patrick.